Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, y hoy, queridos amigos, estamos comenzando el capítulo 10 con el versículo 1. Hemos concluido el capítulo 9, es interesante la restauración de alguien excluido, Mefiboshet, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que incluso tiene ya también, el versículo 12 nos hablaba que también ya tiene, la cuarta generación sería Micá, Mijomoyá. Todos estos elementos tan interesantes que hemos tratado en nuestro curso bíblico, el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Hoy queremos iniciar con el capítulo 10 y aquí nos habla de la guerra contra los amonitas y los arameos. Entonces, hacemos un salto. Recordemos que ya el capítulo 8 nos hablaba de los triunfos, es decir, cómo David va conquistando las conquistas de David para explicarnos y darnos a entender que Dios está con David. ¿Se acuerdan que también decía que Dios era el que iba a construir su reino? David por una vez, capítulo 7 del segundo libro de Samuel, y señan de Yaraya posende en Guanalandero ganáis. Shebe, imagínate, Oga Ponave, habito en una casa de cedro, todas estas cosas simplemente para decir desde el aspecto humano. Así, donde Yara hay potandea veía, lleva porque en corriendo y como hay, así que hay potandera y coponai, pero es interesante porque esto aprovecha el autor sagrado para darnos a entender y decir, bueno, cómo Dios quiere habitar en medio de nosotros. Y en el llano y botella ni templo, montaña, betón, y bebes añores, y bebes todo de oro y decorado, sino que Dios dice, yo siempre habité y caminé con el pueblo. Se me vendiera. La morada del Espíritu es la vida del hombre. Y allí esa va se llega. Y muchas veces nosotros hacemos esta dicotomía y se lleva, y ya separa entre lo que es Dios y lo que es nuestra vida. A pesar de con las estrellas y la ñande y corrupto, siguen haciendo, mira que no, y eso termina a pesar de que hay muchas denuncias, incluso en un sentido social. A la sentido religioso que tomen ni no entonces y la ñande yara ella ñande. Porque en el sentido religioso, ahí sí que ya tenemos que entrar un poquitito más, queridos amigos, porque ya entra en la conciencia. De acuerdo a la conciencia, los frutos se ven, o sea, el árbol se conoce por los frutos. Es decir, los frutos que tenemos en nuestra sociedad, si es corrupto, quiere decir que son frutos feos, podridos. Ahora dice entonces que nuestro árbol está mal, está mal. Tenemos que sanar. Insecticida, pero algo, los hongos que nos hacen que este árbol produzca buenos frutos. Entonces, queridos amigos, el yo te construiré, quiere decir
que la construcción de la casa, de la comunidad, de lo que nosotros vivimos, lo voy a hacer yo, dice Dios, pero con los valores y los principios nuestros. Comenzamos ahora con las guerras que tiene David. Es la guerra amonita y la guerra también contra los arameos. Después de esto, siempre es interesante, me lleva lleva este versículo, después de esto, el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún reinó en su lugar. Presentación. Después de esto murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar entonces Hanún. Esto vamos a mirar un poco en el contexto bíblico. Nos introduce ahora, queridos amigos, en un nuevo episodio que va a vivir David, sobre las victorias que ya hemos visto, cómo Dios le entrega el reino a Ishbentésera, Mozambitas y Cualcata lleva valores, principios, upé, derewere, coajinan de pipé, napetu ume, en tu forma de vivir, porque enderes en duhare ya por la de ¿verdad? Debe consolidama porque sea hipotájame de estos valores, ¿verdad? Para poder consolidar tu reino sobre las naciones. Ahora, atención, muere Nahash. Nahash era el rey amonita, muere, que era un antiguo aliado también de David, probablemente en tiempos de su huida, porque había estado disparado porque Saúl o Muñada vive. Y posiblemente era uno de esos. Y ahora su hijo Hanún es el que va a reinar. Hanún significa lleno de gracia. Hanún, Hanná, lleno de gracia. Queridos amigos, entonces vamos a procurar entender este significado, lleno de gracia. Es el hijo entonces de Nahash, Nahum, lleno de gracia. Y ahora él es el que va a asumir el trono de los amonitas. Ahora, en este acontecimiento político, nosotros vamos a mirar en esta sucesión, en el punto de partida de primero había sido una sucesión muy diplomática, pero después más adelante va a terminar en una guerra, queridos amigos. Pero todo esto por un malentendido diplomático. Entonces aquí vamos a entrar un poco en este punto. Muchas veces entonces nos anda ¿entendéis por qué? Por malentendidos en nuestra relación de familia, en nuestra relación entre sacerdotes, en nuestra relación entre políticos, en nuestra relación entre vecinos, malentendidos. Entonces ahí comienza oikola ñengbepoti, oikola argelería, y entonces después vienen los problemas. Entre comillas, viene la guerra. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Me da mucho gusto saludarles. Soy Fray Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos con esta cápsula de San Agustín. Tal vez la obra más conocida y más popular de San Agustín sean las Confesiones. Una obra que San Agustín escribe siendo ya obispo de Hipona entre los años 397 al año 401. Una obra donde San Agustín en esos 13 libros de las Confesiones nos narrará en los primeros 10 lo que fue su vida,
lo que fue su conversión, cómo la gracia de Dios lo fue preparando para que él realizara ese cambio profundo en su vida, y los últimos 3 libros dedicados al comentario al Génesis, los primeros capítulos del Génesis, cómo San Agustín nos presenta que Dios libera a la humanidad, libera toda la creación de la oscuridad para precisamente crear todas las cosas. En esos primeros 10 libros de las Confesiones, San Agustín hace una exploración dentro de su propia vida, inaugurando un género literario inédito dentro de la literatura latina. Antes de San Agustín nadie había escrito unas confesiones. Él es el primer autor latino que presenta este género de manifestar su propia vida y de colocarse a sí mismo delante de Dios para narrar los acontecimientos de su propia vida y valorarlos también a la luz de Dios. Realmente el primer destinatario de este libro de las Confesiones es Dios. San Agustín está haciendo esta manifestación de su vida delante de este lector omnipresente de su propia vida que es Dios. Como un lector segundo están todas aquellas personas que puedan tomar este libro en sus manos para seguir el ejemplo de San Agustín y aprender en este libro de las Confesiones la importancia de la misericordia de Dios. San Agustín nos presenta dentro de las Confesiones la imagen de un Dios que acoge al pecador, que lo rodea con su gracia y que lo invita realmente a la conversión. Nosotros podríamos preguntarnos por qué San Agustín escogió el título de Confesiones para esta obra suya. Tenemos que tener presente que la palabra confesiones o confesio en latín tiene 3 significados para San Agustín. En primer lugar, lo que se llama técnicamente la confessio peccatorum, es decir, San Agustín hace la manifestación de cuáles fueron sus pecados. Sabemos que los contemporáneos de San Agustín, especialmente sus enemigos, lo atacaban y lo acusaban de muchas cosas que él no había hecho. Por lo tanto, en un sentido apologético y de defensa, San Agustín manifestará con toda verdad y sinceridad cuáles fueron sus pecados. No tiene vergüenza San Agustín en manifestar cuáles fueron sus caminos equivocados, para subrayar sobre todo cómo la gracia de Dios lo rescata de esos caminos equivocados para llevarlo al encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la palabra latina confesio tiene ese primer sentido, que es el primer tema que está presente en las confesiones. Él manifiesta sus pecados, no para quedarse en el pecado, sino para presentar cuál es el Dios en el que él cree, que es el Dios del perdón. En segundo lugar, la palabra confesio en latín significa la alabanza. San Agustín quiere engrandecer y alabar a Dios por las maravillas que él ha hecho en su vida. Reconoce San Agustín que la línea continua que acompaña toda su existencia es el amor de Dios, un amor de Dios misericordioso que lo invita a la conversión. Realmente San Agustín es el santo del amor de Dios porque descubre que toda su vida está bañada y empapada, arropada dentro de esta dimensión del amor de Dios, y ese amor de Dios es lo que lleva a San Agustín a realizar un cambio en su vida. Por lo tanto, el segundo sentido de esta palabra confesio es la alabanza que él presenta a Dios, y por esa misma razón, dentro de las confesiones, tenemos muchos textos de los Salmos. San Agustín va alabando a Dios, siguiendo las mismas palabras de la Sagrada Escritura, las palabras recogidas dentro de los Salmos. Y un tercer sentido que puede tener la palabra confesio es la propia profesión de fe. San Agustín hace una profesión de fe en el Dios en el que él cree. Y el Dios de San Agustín es precisamente el Dios que es Padre, que es misericordioso y que acoge al hijo pródigo que quiere volver a casa. Por lo tanto, en todas las páginas de las confesiones tenemos esta imagen de Dios, un Dios que arropa al hijo con la misericordia y que lo invita a la conversión. San Agustín mismo reconoce que dentro de su época la obra que más gustaba a sus lectores y la obra más popular, digamos, de San Agustín fueron las confesiones. Hoy todavía, a cada uno de nosotros, leer las confesiones es mirar a través de un espejo la vida de San Agustín, que se convierte para nosotros en una invitación a reconocer por una parte nuestros propios pecados, en segundo lugar, a alabar la misericordia de Dios y en tercer lugar, a hacer nuestra profesión de fe en ese Dios que se acerca al pecador y que lo rescata de su miseria, envolviéndolo con la gracia en Jesucristo. Una obra, por lo tanto, de todos los siglos, una obra imperecedera como son las confesiones, una obra que yo les invito a ustedes a leer, a degustar y a meditar en cada una de sus partes, particularmente los primeros 10 libros, donde San Agustín nos invita a vernos reflejados en las páginas de su vida y a reconocer cómo en cada momento de nuestra vida se encuentra esa línea continua del amor de Dios.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. San Francisco de Asís. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 10 que comenzamos, el versículo 1 del segundo libro de Samuel. Después de esto, es como decir, Opama Peña Ñemón, que está en el capítulo 9, ahora entramos en otro episodio, dice, el rey de los amonitas murió. Ese era Nahash, y su hijo, ahora Hanún, reinó en su lugar. Que terminará en una guerra, decíamos, y estábamos hablando, queridos amigos, de una guerra, pero por malentendidos políticos. Polis quiere decir esa relación que tiene que haber sobre las cosas del pueblo, de la gente. Algunas veces nosotros estamos pensando, bueno, pensar en la guerra, ya está en Bocapuñas, hasta, no sé, como tuvimos guerra del 70, guerra del Chaco, o las guerras interminables que tenemos en la humanidad. No. También, ¿verdad? Entra y forma parte de esto. Pero esta es una guerra que también nosotros estamos haciendo continuamente, aunque sea una guerra tan chiquitita, nañaño entendéis, entre vecinos, nañaño entendéis en deroga, nañaño entendéis en la política, etc. ¿Y por qué? Por un malentendido, dice, diplomático. De allí ya proponéis la cuestión diplomática. Aquí, sobre todo, se quiere resaltar, queridos amigos, la habilidad política de David, porque él siempre actuaba con un gesed, y el gesed quería decir no solamente una habilidad política superficial, sino que una habilidad política porque te quiero dignificar como persona. Ahí ya abrimos y levantamos la orejita. Quiere decir que las guerras sociales, los problemas, las revoluciones, y cualquier acción negativa que tenemos en nuestra sociedad es justamente por eso, porque nos falta un gesed. Entonces, el aspecto
diplomático, diplomático, la diplomacia, queridos amigos, no es tampoco una cosa superficial y no es simplemente ser diplomático formal, sea entonces embotado y la será pisada, porque alguna vez la gente dice, pay diplomático formal, y no, pay diplomático, como pensando en una cosa medio superficial, no, el el que está, es que es un verdadero ¿cómo se dice? Un diplomático, ¿verdad, queridos amigos? Llega a lo esencial y lo fundamental para convencer a esa persona, pero con los valores y principios que ayudan a crecer, o sea, le convence de una manera positiva. Este es el camino, ¿verdad? No es que él se está zafando de algo de una manera diplomática, sino que ese concepto diplomático quiere decir que nosotros hacemos cosas positivas para llegar a lo esencial y fundamental en la vida del hombre. Véala diplomático. Bueno, en un contexto histórico, lo que estamos viendo en este capítulo 10 y en el versículo 1, recordemos que el reino de Amón, su capital era Rabá, era un vecino semítico oriental de Israel, que tenían frecuentes tensiones y también tenían momentos positivos también de alianza, de verídico. Entonces, como siempre, en toda relación que existe, y la muerte, en este caso, de uno de los reyes, Nahás, decíamos en el antiguo, esto sí significaba también un momento de vulnerabilidad. Porque mientras está este rey, nosotros sabemos con quién estamos hablando, cuál es su política, cómo podemos relacionarnos, cuál es nuestra parte diplomática con este rey. Pero aquí nosotros tenemos una acción de David que quiere asegurar la continuidad de esta alianza ahora con el hijo. Dice que es Hanún, el hijo de Nahás. Pero recordemos que estamos en un contexto siempre de poder, contexto de poder. Y el gesto político tiene siempre sus raíces comunes de cualquiera que está al frente en el trato, el famoso Berit, en el trato de las alianzas, tratados de vasallaje por una parte, y los primeros que hacen estos eran los hititas, los neohititas, que comienzan a pensar y dicen, bueno, de esta manera tenemos que nosotros organizarnos, tenemos que hacer los pactos con las naciones, con los reyes, los neohititas, los pueblos hititas, y también los arameos, ¿verdad? Y aquí tenemos que saber que dentro de una de las cláusulas, cuando se moría un rey, ese rey que muere deja ciertamente su legado al que va a asumir, al nuevo rey, pero se tiene que volver a renovar, con ese nuevo gobierno. Es interesante, ¿verdad? Entonces, con ese sucesor, renovar esa lealtad de aliados, en este caso, con su padre, ¿verdad? Porque aquí pues es Hanún, que era el hijo de Nahás, el Omanoim. Y, sin embargo, hay una reacción hostil de parte de Hanún. Entonces Hanún va a desequilibrar un poco el aspecto regional. Posiblemente Hanún lo que quiere hacer es, yo soy el hijo, estilo Mariscal López, se la lleva, lea tuya que Francia, tengo mentalidad, mi hijo, yo soy Carlos Antonio López, mi hijo, hay que ser diplomático, hay que renovar, hay que hacer bien las cosas. Bueno, aquí hay una historia grande que no vamos a entrar, ¿verdad?, en estos detalles, pero solamente para recordar que la ñandeña ñamombaretecenos, ñandeña yaposenos sin renovar nuestro berit, porque el berit viene de un aspecto de buscar el bien. ¿De quién? De la comunidad. Buscar el bien de las personas y no mis propios intereses. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 28 de agosto. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy tenemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo no podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta de su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos allane el camino para ir allí. Entonces, queridos amigos, así la palabra del Señor nos está indicando la alegría que produce cuando caminamos en la fidelidad. Apealas de Diego, Ave Pablo, Ayepa e Ishube, Cuerajina, los cristianos de Tesalónica. Ya, Hueromandu Ana, que los cristianos de Tesalónica son los primeros en aceptar justamente la palabra de Dios. Acuérdate, lo recibí, la idea, pues, Pablo, predicación. Hoy cualquier cuera maba peñan de yara, ella va peñan de yara, acá a la realidad humana y cómo sobre todo el Señor con la fuerza y la gracia del Espíritu comenzó a transformar el mundo. ¿Y cuál es la propuesta de su evangelio? Opeala omonga cuaiteía Pablo. Y por eso agradece la fidelidad. Queridos amigos, este es el llamado que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida. Por eso él dice, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar que su fe continúa firme. Esto es lo que nosotros tenemos que pedir también al Señor. Y Él continúa, después rezamos siempre, nos acordamos de ustedes porque estamos muy contentos de que ustedes continúan con la fe. Esto quiere decir, queridos amigos, no solamente un creer, tener en la cabecita, sino que es ponerlo en práctica, es vivirlo, dejar todo aquello que es negativo. Ser fiel al Señor, vivir de acuerdo a sus mandamientos, dejar de lado todo aquello que es negativo y todo aquel que perjudica a la vida del cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María.
Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Me da mucho gusto saludarlos, soy Fray Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos con esta nueva cápsula sobre San Agustín. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la Biblia. San Agustín es el hombre que amó la Sagrada Escritura y amó la Biblia. Un hombre que en un primer momento de su vida, en su juventud, cuando él estudiaba todavía en Cartago la retórica, San Agustín se acerca a la Sagrada Escritura buscando en ella unos modelos semejantes a los que él conocía de la literatura latina. Se sentirá decepcionado cuando San Agustín es joven y se acerca a la Sagrada Escritura, porque se da cuenta que no estaba escrita con la elegancia de los autores que él conocía de su currícula de estudios. No es elegante como Virgilio, no es elegante como Cicerón, y en un primer momento San Agustín rechaza las Sagradas Escrituras, creyendo que eran indignas de Dios. Tiempo después, cuando San Agustín se convierta, se dará cuenta que él había sido muy soberbio y no se había dado cuenta que Dios comunica su mensaje a través de medios incluso muy humildes. De hecho, San Agustín se convierte a las doctrinas católicas motivado y enamorado de Jesucristo, ese Dios encarnado que por humildad abraza al hombre. Y a partir de entonces San Agustín se volverá el hombre que ama la Sagrada Escritura. Pero San Agustín nos dejará a nosotros dos pautas muy importantes para leer la Sagrada Escritura, porque alguno podría pensar que San Agustín es el creador de todas las ideas reformadas o de las ideas protestantes, donde se toma únicamente la Sagrada Escritura. San Agustín tiene dos elementos esenciales para acercarse a la Sagrada Escritura. El primero de ellos, San Agustín lee la Sagrada Escritura con la regla de fe de la Iglesia. Será muy fiel San Agustín a lo que es el dogma de la Iglesia, y si una interpretación bíblica, si una lectura bíblica se contrapone a la propia interpretación de la Iglesia, San Agustín dirá, lo que hay que cambiar no es la doctrina de la Iglesia, sino la interpretación que se está haciendo de ella. Por lo tanto, el primer pilar y el primer parámetro para poder leer correctamente la Sagrada Escritura es la doctrina de la Iglesia y nunca apartarse de ella. Hay una frase hermosísima de San Agustín donde dice San Agustín, yo no creería en los evangelios si no me lo dijese la autoridad de la Iglesia. Es muy importante para San Agustín, por lo tanto, la autoridad y la fuerza que tiene la doctrina de la Iglesia. Y el segundo parámetro para San Agustín fundamental para interpretar las Sagradas Escrituras es la tradición de la Iglesia. San Agustín tiene la conciencia de que él no es el primero que se pone a leer las Sagradas Escrituras, que antes de él ha habido un grupo grande de padres y de grandes especialistas que han leído las Escrituras y que al leer y interpretar las Escrituras, San Agustín lo tiene que hacer en esta misma línea de la tradición. De hecho, será San Agustín de los primeros autores patrísticos que citen a los padres anteriores a él. Fundamentalmente para San Agustín serán muy importantes San Ambrosio, San Cipriano y los padres griegos, San Basilio fundamentalmente, citados por San Agustín como aquellos maestros suyos de cómo hay que leer la Sagrada Escritura y lo que es la exégesis. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría a cada uno de nosotros a tomar la palabra de Dios en nuestras manos. Dirá San Agustín en una frase muy hermosa, tu voz es mi gozo. Tendría que ser realmente la voz de Dios nuestro gozo y hacer de la lectura de la Sagrada Escritura nuestro pan cotidiano, alimentarnos todos los días de esta palabra de Dios como ese pan que le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro. De hecho, San Agustín, cuando comenta el Padre Nuestro, nos dirá que ese pan que le pedimos a Dios todos los días son tres tipos de panes. En primer lugar, aquel que necesitamos para nuestras necesidades de todos los días. En segundo lugar, el sacramento de la Eucaristía. Y en tercer lugar, el pan de la Escritura, que tiene que ser el nutrimento de nuestras almas, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. De hecho, el mismo San Agustín dirá, tu oración es un diálogo con Dios. Cuando tú lees las Escrituras, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú respondes a Dios. Él es el hombre que amó la Sagrada Escritura
y que nos invitaría a nosotros realmente a tomarla todos los días, buscando ese norte, buscando la voluntad de Dios, buscando descubrir lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él, por lo tanto, es el hombre de la Escritura, pero la Escritura leída con la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Ojalá que nosotros, siguiendo este modelo agustiniano, verdaderamente amemos la palabra de Dios, la tengamos como ese libro de cabecera y recurramos a ella para descubrir precisamente la voluntad de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 1. Después de esto, el rey de los amorreos murió, era Nahás y su hijo Hanún reinó en su lugar. Estábamos hablando un poco de la presentación, quién era este Hanún, parece que era un Itarusú nuevo, ¿verdad? Y aquí comienza él también a querer tener dentro de la geopolítica, geografía y política, o sea, cómo manejar la política, el poder dentro de una geografía. Y hace Hanún imitaba a lleva. Su papá era más conservador, etcétera, y él parece que se quiere lanzar en la parte de la región. Parece que va a traer desequilibrios. Hasta ese momento habían pactos, el Berit, de los neohititas, que eran los primeros, ¿verdad?, en hacer todas estas leyes interesantes del pacto del Berit entre las naciones, entre los pueblos, ñoño entendean, ayer. Así como entre nosotros también, ¿verdad?, entre los países, ya pongan la pacto y que otros vamos a la ley común. Ahora, cuando entra alguien nuevo y que quiere innovar, pero que está estirando aguas a su molino, ahí comienzan los desequilibrios. Este es un libro político para políticos. Cómo tenemos que manejar, quiere decir, el aspecto relacional. El capítulo 10 nos va a hablar un poco de esto. Una complejidad de la geopolítica, la geografía. Digo, a veces la cuestión de la hidrovía, muchas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, de la geografía y la relación política, la contrabando, que pega, que amor, que uno mitad, que algunas veces la ñande autoridad y la va a aprovechar la contrabandeja. Entonces, estamos matando la misma nación, porque ñande ya puede oír la ñande óyane, y así sucesivamente. Y no es fácil, queridos amigos, así que tenemos que, en este sentido, también entrar y dejarnos tocar. Pero la ñande ya llegó a la ñande hoja de ruta. Peñan de estudio y aponos y con jay cuajan, peñan de yaras y añandeja, ella vaya güero guatana. Todo el aspecto teológico de lo que nos está queriendo enseñar. El ayeyugo, a ver, en un contexto antropológico, la sucesión real no solo implicaba el ascenso político, sino también la revalidación, decíamos, de la autoridad divina y tribal del nuevo rey. Ave es revalidar. Ave, ñamo firma cañega, de la rey Pepe, de la rey Amoya, tanto del aspecto divino, dentro del pueblo, te consideramos a vos, y Hanún sugiere una expectativa de piedad o virtud, ¿verdad? Porque eso es lo que estábamos diciendo, pero sin embargo, su comportamiento, queridos amigos, va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo que es la hospitalidad, todo lo que es la honra hacia el embajador, hacia esa otra persona que representa, todo eso era una cuestión muy sagrada, el respeto hacia la embajada, el respeto hacia esa persona que representa al otro hermano, al otro país. Hasta ahora nosotros eso tenemos, ¿verdad? Así ya invitar al embajador, pero upea que hay un respeto, incluso se le da el territorio, y ese es territorio, incluso es extraterritorial, se dice. Qué interesante todo esto,
Muy interesante. Imagínense vos, son cuestiones milenarias, queridos amigos, milenarias, que tienen después su evolución, ¿verdad? En la cuestión diplomática, que ya comienza, desde aquí nosotros podemos ver estas tradiciones en las culturas. Después también en el cristianismo sigue, y sobre todo el Vaticano será uno de los primeros que organiza lo que hoy en día nosotros tenemos, que se llama las famosas embajadas, ¿verdad? Los representantes extraterritoriales y muchas otras cosas, elementos que van entrando poco a poco. Entonces, David, aquí, queridos amigos, los enviados de David, que serán humillados posteriormente, eso vamos a ver un poquitito más adelante en el versículo 4, ¿verdad? No es solamente un error político, ¿verdad?, cometido por David, sino que es también una transgresión cultural muy severa. Transgresión, estamos hablando de transgresión. Nosotros muchas veces hacemos grandes transgresiones, ¿verdad? Transgredimos con la economía. Por ejemplo, de una cuestión de un ente público que no te corresponde, de ya la plata, de banco, de ya la plata ajeno, ella popea subir, de ella, yo guajanguapea, pagas anguamoa, eso no te corresponde. Hamba de coilan de plata ajena. Hamba de coai puru, reya pojanguala o galane de la pichacuera. Vean hoy la impuesto, o sea, quiere decir que aquí falta organización, queridos amigos. Una organización, ¿por qué tenés que endeudarte? Que en 200 millones, y ella pues a hoga, y ande la pichacuera. Oye, momento, ay, qué lindo, que le vamos a hacer casa a la gente pobre. No, da y pisa. Tiene que ser con tus recursos. Porque si vos estás pidiendo 200 millones, quiere decir que después tus nietos y nietos tendrán que pagar 300 millones o 400 millones. ¿Entienden? Entonces eso no es un yepopete, eso es una vergüenza. Quiere decir que ¿dónde están los bienes y la producción que nosotros hacemos? Que sigue Dayarrejiri, no estamos gobernando. Lo único que estamos haciendo aquí es robando en todo caso, y siendo corruptos, ¿entiendes? Así que, querido amigo mío, con la ñandilla es. Entonces, las relaciones entre las personas se basan en un código de respeto mutuo. Y entonces, el primero en respetar tiene que ser el que está al frente. Respetando primero a quién? A su pueblo, a su gente. ¿Cómo vamos a hacer? No puedo yo, porque se la mandan en nombre de todos ustedes. Shaya potala, shaya posea. Shanga de beta en nombre de ustedes. Apeanga pepe para se la de beta, etcétera, etcétera. Ese es un botón. Ese es un botón, como muestra ya es enseñando. Volvemos enseguida con más ñandillara Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Agustín daba vueltas en el jardín mientras la cabeza le daba vueltas alrededor de su pasado, haciendo el inventario de su decepcionante travesía por las distintas vertientes de la filosofía, por la extenuante cantinera de su madre Santa Mónica sobre los principios cristianos y por las primeras experiencias áridas con la lectura del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo se regocijaba con las refrescantes y fecundas palabras que sobre el amor de Dios escuchaba regularmente de los labios del obispo de Milán, San Ambrosio, que lo atraían como la luz a la mariposa. Angustiado porque no veía la salida de ese túnel oscuro, según cuenta en su libro Confesiones, le preguntaba a Dios, ¿por cuánto tiempo continuaré clamando? Mañana, mañana. ¿Por qué no ha de ser ahora? ¿Por qué el término de mis torpezas no ha de venir ya, en esta hora? Ensimismado, continuaba en ese círculo vicioso,
cuando empezó a escuchar una voz infantil que venía de ninguna parte y repetía como disco rayado: toma y lee, toma y lee, toma y lee. En principio, él pensó que era una broma que le jugaba a su mente, pero luego recordó que San Antón se había convertido leyendo aleatoriamente el Evangelio y entonces tomó la Biblia, la abrió al azar y se encontró a boca de jarro con el versículo 13 del capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: comportémonos decentemente como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Ese fue el puntillazo que le dio muerte a su vida de pecado y le abrió las puertas de la salvación. Agustín, nacido el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, cerca de Cartago, África, hijo de Santa Mónica, desde muy pequeño dio muestras de su preclara inteligencia y por eso su padre Patricio lo envió a estudiar humanidades, retórica, gramática, oratoria, literatura y filosofía. El dominio de estas materias le abrió las puertas de las academias y de los círculos filosóficos y políticos de Cartago y en poco tiempo ya era el centro de atracción de la ciudad. Así las cosas, su creciente popularidad y las amistades dudosas lo indujeron a la rumba, el licor, las mujeres, el juego, y buscando respuestas al sentido de su existencia, se fue de tumbo en tumbo por entre las escuelas filosóficas imperantes, hasta que en el 384 viajó a Italia y en Milán, en donde obtuvo una plaza de profesor de oratoria y retórica, encontró en San Ambrosio la luz al final del túnel. Una vez bautizado el 24 de abril del año 387, retornó a África con su estoica madre Santa Mónica, quien se había gastado la vida pidiéndole a Dios su conversión y después de obtenerla, murió feliz en el camino. Al regresar a su tierra natal, Tagaste, después de vender sus propiedades y repartir el dinero entre los pobres, San Agustín se retiró al campo con sus amigos más cercanos y con ellos se dedicó a la oración, la meditación, el ayuno y el silencio. Pero a pesar de buscar fundamentalmente el anonimato, su fama de santidad trascendió los muros de su pequeño monasterio y en el 391, mientras oraba en el templo de Hipona, donde había acudido por llamado expreso del obispo Valerio, una multitud ingresó al templo y pidió a gritos su ordenación sacerdotal, tras la cual el prelado lo envió a predicar y su fogosa oratoria se convirtió en el más temido látigo de las herejías que estaban en boga, el donatismo, el pelagianismo, el maniqueísmo, pero también en el más refrescante bálsamo del amor de Dios para los creyentes. Por eso al morir el anciano obispo Valerio, San Agustín fue elegido obispo de Hipona en el 395. Y durante los siguientes 35 años, desde ese pequeño pueblo africano, iluminó toda la cristiandad y se convirtió en el pensador más grande de toda la historia de la Iglesia, como lo atestigua su colosal producción. Más de 1000 publicaciones subdivididas en escritos filosóficos, apologéticos, doctrinales, morales, monásticos, exegéticos, innumerables ensayos contra los herejes, además de más de 6000 homilías, de las que apenas sobreviven 600, y sus dos obras principales, Confesiones, que consta de 13 tomos, y La ciudad de Dios, que comprende 22 volúmenes, son dos de los libros más leídos de la historia. Y cuando contaba 76 años, su cabeza continuaba igual de lúcida, pero su cuerpo ya no daba más, y murió con la pluma en la mano el 28 de agosto del año 430. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Agustín que despeje nuestras dudas sobre el amor de Dios.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 10 comenzando y aquí tenemos un nombre clave que es justamente el nombre Bené Amón, ¿verdad? Bené Amón. ¿Qué significa esto, queridos amigos? En el hebreo, hijo, ¿verdad? De Amón. Eso es lo que quiere decir. Pero aquí, este es el hijo incestuoso, atención, es el hijo incestuoso de Lot. Por ahí comienza la cuestión. Con su hija menor. Con su hija menor, Lot tiene un hijo y este es el Bené Amón. Esto es lo que condiciona su lugar también en la cosmovisión israelita, porque es un hijo incestuoso, Amón, ¿verdad? Pero, queridos amigos, esto siendo vistos como pueblos hermanos, son pueblos hermanos, Lot, sobrino de Abraham, etcétera, etcétera, que después dice que estas dos hijas no tienen ahí con quién procrearse, tener la descendencia. Entonces, omonga, oiga, leitua vea, oye, no en día, y me voy leitua, incestuoso. Y de ahí viene Amón, es la hija menor. Y entonces están distorsionados en su origen moral. Origen moral ya es una cuestión negativa. Y los Bené, los hijos de Amón, en este caso, eran conocidos también por su resistencia a Yahvé, por resistir contra Yahvé. Y tenían también prácticas religiosas a otro dios que era Moloch. Ritos que según la Biblia son ritos abominables. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Levítico capítulo 18, versículo 21. Y la identidad es constantemente ambigua. Juega a dos aguas, dice la ambigua. A veces eran aliados y a veces eran enemigos. Pero siempre había una tensión, queridos amigos, una tensión espiritual, como una rivalidad, por decir, de un aspecto espiritual, pero también de un aspecto ético. Entonces, aquí en este versículo, lo que nosotros estamos queriendo remarcar es ese punto de inflexión de los amonitas. Inflexión. Cuando huevicé ante nada, porque
ellos eran relativamente neutrales, o aliados también bajo Nahash. Cuando estaba el papá con Nahash, eran o neutrales o eran aliados. Pero ahora que murió Nahash, entonces se volverán de nuevo contrarios, o sea, volverán en la hostilidad. A cual lo manda Sejin, año bombarete Sejin. Ahora, dentro de una aplicación exegética, queridos amigos, representan a los que aún siendo cercanos, sin embargo, por una historia familiar, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un camino de obstinación. ¿Pero con quién? Contra lo que mi hermano está haciendo. Espectacular. Vos ves de familia hoy. Porque estos son parientes. Amón, hijo, ¿verdad? De Lot, incestuoso, ciertamente. Ese también es el origen moral. Luego ya te quiere explicar de dónde va bien. Moina de nacimiento de origen. Y son así, ¿verdad? Te juegan a las dos aguas. Sí y no. Pero aquí, sobre todo, queridos amigos, es una obstinación contra la alianza, contra el Berit. ¿Y eso dónde? Es el mismo pariente. De la misma sangre, vamos a decir. Aquí entonces te dice que murió el rey, es decir, el que muere es Nahash, el rey. Y entonces, aquí entendemos que el hecho de la muerte de un líder, principalmente, queridos amigos, en este caso, no es solo un hecho también biológico, sino que es un cambio de época y es un cambio de la forma como nosotros dirigimos los principios y los valores. Vaya bañande, o manola yeru, o manola yesi, de ahora cambia todo. Ñañe por un mañande, ñañora y no. Eso es lo que suele pasar. No sé si estamos entendiendo. O manó fulano, o sema fulano, upeago ya popona jina guya lleva. Upeago ya preocupa jina guya la indígena o otro sarambio ya. O morajapa, lo vuelve a excluir o lo que sea. Apis. Upeo añe no ye preocupado por la tercera edad o la otra o eran bala o ya que anda se interesa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Con ambas con algo la ñajenduana, libro político para políticos, peleas vendu que la ña de yarañe. Entonces este verbo, queridos amigos, de morir, mut, ¿verdad? Va mucho más allá que un deceso biológico, sino que es una transición de autoridad. Es una ruptura entonces con ese ciclo de fidelidad entre David y Amón. Ruptura entonces con ese ciclo. Entonces, si vamos a mirar los puntos bíblicos, queremos mirar un poco, en primer lugar, la cuestión de los lazos familiares entre nosotros mismos. No siempre implican fidelidad, no siempre implican fidelidad. Porque ñandeo ia lleva en estos lazos familiares, en lugar de ser fieles, de ayudarnos y de mirar los valores que recibimos, mi ñande cuera o me eva de cueñande, coanga ñande ñande pues oye posara pi ayer ñandeo y ñañona y nomba naña genduse beñande se beñande ruje y cueñande. La unidad tendría que garantizar los principios que nos dieron nuestros padres, pero ya poco aquí veré. Los contextos también de cambios, queridos amigos, requieren siempre una vigilancia espiritual. UPA y Sejina que nosotros tenemos que mirar, tenemos que entender esta vigilancia espiritual para no transgredir el poder o lo que sea. Y después también dentro de la diplomacia, que debe ser respaldada siempre por un discernimiento. Discernimiento, queridos amigos. El discernimiento es esencial y fundamental para que nosotros hagamos bien las cosas. Y todo pasado no siempre garantiza el futuro, ¿verdad? A pesar de que nosotros decimos todo pasado fue mejor, pero no garantiza nuestro futuro el pasado. Ahora tenemos que hacer y tenemos que tener compromiso. Con Anga y Yapón, pero Yapoma de David con Amón, con Anga Ube y Juaina Hanón, y por último, queridos amigos, Dios sigue guiando la historia incluso en lo geopolítico. A pesar de esta dificultad, es Dios el que seguirá interviniendo en las situaciones también de rupturas. Pero eso nos va a llamar, como decíamos, a mirar y a cuidar el aspecto espiritual, buscando el bien de la gente, de la nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.